Porque hay mucha confusión a partir de los anuncios del gobierno de ayer. Ante todo, habrá que esperar a que salga publicada la resolución en el boletín oficial y leer ahí la letra grande, la letra chica, la letra del medio, para realmente comprender cómo va a funcionar este sistema de cuotas para pagar las tarifas de gas que van a venir en invierno. A grandes rasgos, sí, ya lo anunciaron, van a ser cuotas para pagar durante el verano lo que se consuma en el invierno. Hasta ahí, perfecto. Pero eso de aplanamiento tiene muchas comillas, ¿no? Porque aplanamiento da la sensación de que era algo bien grandote que se achica. En realidad es una suerte de estiramiento. Para hablar de eso, hemos invitado a Héctor Polino, que se encuentra aquí a mi lado, titular de Consumidores Libres, y también Claudio Boada, que es abogado y además es el director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Gracias a ambos por estar con nosotros, expertos en el tema. Al igual que Paloma Boxer, que... ¿Vos qué entendiste del anuncio de ayer? Mira, lo que se sabe hasta ahora, Diego, es que los consumos que se hagan entre julio y octubre de este año, que corresponde a los meses más fríos, donde suele consumir más porque se usa más la calefacción, un 25% de ese consumo se va a permitir abonar hasta en 3 cuotas en los meses que corresponden al verano, donde se supone que consumimos menos gas. Estas cuotas también, según se dijo, van a tener intereses. Todavía no se sabe qué tipo de interés, aunque se espera que no sea más que la inflación. Pero te repito, es nada más, un 25% del consumo lo vas a poder abonar en 3 cuotas. Lo vas a abonar igual, el aumento. Y además, cuando vos estés abonando las cuotas, también vas a estar abonando el mes en curso, con lo cual esa factura no es que va a ser del todo pequeña. Y es ya lo dijiste, pero me interesa resaltarlo, el 25%, no la totalidad de lo que te llega, lo vas a poder pagar en cuotas. No, suponiendo que te vienen 1.000 pesos, vas a poder pagar 750 y de los 250 pesos restantes, esa parte va a ir en cuotas con intereses. Es decir que las tarifas en sí van a seguir como estaba previsto. No sé cuál es tu opinión, Héctor. Sí, yo creo que es una aspirina para pretender curar un cáncer. Y el cáncer es el tarifazo. No se puede en 3 años y medio quitar los subsidios que existieron casi durante 14 años. Porque este casi 40% de aumento se suma a los aumentos que ya existieron y a los que van a venir, porque en octubre va a venir una nueva recomposición tarifaria. Entonces, esto es un engaño para la sociedad, porque además la empresa al final del periodo va a recibir la misma cantidad de dinero. El gobierno va a recibir la misma cantidad de dinero vía impuesto del 21% del IVA. Y los usuarios van a terminar pagando la misma cantidad de dinero, más el interés correspondiente a aquellos que voluntariamente accedan a pagarlo en cuota. No están incluidos los comercios y las industrias. No están incluidos las pymes, claro, las esto solo para los usuarios, los residenciales, ¿no? Esto es para residenciales. Solamente usuarios residenciales. Realmente, ¿por qué el Estado, si realmente quiere colaborar, no renuncia a cobrar el 21% del IVA con respecto a la parte que corresponde al aumento? Porque el Estado se va a ver beneficiado por 2 vías. Una por la quita parcial de subsidio y la otra por el aumento del ingreso del IVA. Claro. Y Claudio, a todo esto, ¿no? Yo intento ponerme un rato de la vereda de enfrente. En este caso, muchos dicen las tarifas como eran antes, subsidiadas, eran tanto insostenibles, es decir, hay un cierto consenso y había que retirar un poquito de subsidio, pero quizás la discusión es en cuánto tiempo. No sé si usted comparte esta idea. Sí, en principio tenemos que ver que, digamos, la opinión que voy a dar no solamente como representante de usuarios y consumidores residenciales, sino también como parte integrante de la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una serie de sectores, clubes, pymes recuperadas, comercios barriales, centros de jubilados. Y la verdad que diría, la multisectorial está multidesconforme. O sea, a nadie le conforma esta situación a que llegamos. El tarifazo es fuertísimo. El tarifazo tiene un componente de recuperación de subsidios que se abonaban, sí, pero otro gran componente es ampliar el margen de ganancia de los grandes productores. Bueno, eso también, perdón, fue un argumento cuando había cortes de luz, decían, bueno, como las tarifas están congeladas, las empresas no están en condiciones de hacer mantenimiento, etcétera, bueno, o cuando faltaba el gas en invierno. Nosotros el primer gran corte que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires fue en el año 99 con la explosión de la
de la subestación Azopardo, 110.000 personas, 150.000 personas, 14 días sin luz. Y en ese momento la prensa decía, los medios, tenemos las tarifas más altas del mundo. O sea, tenemos que también entender que a algunas empresas no le interesó nunca la calidad del servicio. Y no es si hubo inversión o si no hubo inversión. Los márgenes de ganancias de Denor y de Sur te lo muestran. Miles y miles, 5.000 y pico de millones, 4.000 y pico de millones por año. Esas son las ganancias de ellos. Entonces, que me digan que no pueden invertir, realmente hasta, digamos, 2014-2015 hubo un fondo que pagábamos todos los usuarios, el FOSEDE, que era para juntar plata para estas inversiones, y los estudios que hay sobre el FOSEDE fueron subejecutados, y la ejecución fue para otras áreas de la empresa, claro, no para la inversión que nosotros necesitamos. Y con respecto a la tarifa social, que también se van a hacer ciertos cambios de durante 2 meses no subir la tarifa. Sí, tenemos que esperar la resolución. Hasta ahora son solo informaciones periodísticas, de acuerdo... Sí, lo que dijo Cornejo ahí en la puerta en Balcarce, ¿no? Con una conferencia de prensa improvisada, ¿no? No hay claro, mucho más que eso. Claro, tenemos que esperar a ver qué dice la resolución concretamente con respecto a la tarifa social. Que, por ejemplo, hasta ahora, es decir, hasta diciembre del año pasado, el Estado financiaba el 100% de lo que era el producto, el gas en sí mismo. Y lo que pagaba era la parte que correspondía al transporte, a la distribución, más los impuestos. A partir de diciembre, eso se modificó y se estableció un 75% de descuento. Es decir, que el otro 25% que correspondía a la parte del valor del producto en sí mismo, lo pagaba el usuario. Lo que ayer aparentemente se habría acordado es volver al sistema que existió hasta diciembre del año pasado. Es decir, que la tarifa se compone del gas que se extrae, del valor del gas. Este importe no iría a la tarifa. En la tarifa social. En la tarifa social únicamente, claro. Claro. Y el usuario pagaría la parte que corresponde al transporte, la distribución e impuestos. Vamos a ver si la resolución realmente... ¿Y por cuánto tiempo? Claro, se mantiene la tarifa? Y Pablo, a todo esto, yo ayer cuando escuchaba lo del pago en cuotas de la tarifa de gas de invierno, ¿no se hizo el año pasado esto mismo? Sí, se hizo. O sea, ¿qué diferencias y similitudes? Esa es la parte que no entiendo. Pero es peor que el año pasado ahora, porque el año pasado, primero, todos los bimestres se podían pagar en 2 cuotas, ¿sí? Los usuarios residenciales. Y el periodo julio-agosto en 4 cuotas, pero sin interés. Claro. Ahora, en cambio, te van a aplicar un interés. Es decir, y ya el año pasado hubo muchos problemas, perdón, Héctor, el año pasado hubo muchos problemas en la superposición de las boletas, porque la gente primero no entendía y después me decía, me están viniendo cada 10 días, claro, porque te venía la boleta, te achicaban los plazos, se dividió en 2, te venía el cupón de un bimestre, el segundo cupón, y en el medio las refacturaciones. Claro. Aparte otra cosita, la tarifa social, digamos que si hablamos de deciles, por ejemplo, estábamos hablando de una punta y de la otra. Hay una punta que puede pagar la tarifa completa, los que tienen el sector más acomodado. Hay otro sector que necesita la tarifa social, que reconozcamos, como hablábamos creo que al principio, la de aguas es muy interesante en su diseño y en su ejecución, pero la de luz y gas son restrictivas. Apunta a favorecer ese sector. Pero hay un amplio sector del medio en el cual este sector igual se le fue la tarifa de las manos porque las tarifas no están acorde a sus ingresos económicos. Entonces hay personas que no cumplen los requisitos para poder pagar tarifa social, pero igual no pueden pagar la tarifa de luz ni la tarifa de gas. Imagínate sectores del Gran Buenos Aires donde por las circunstancias propias de la zona no tienen cloaca, usan bomba, electricidad,
no tienen gas, usan calefacción eléctrica o la garrafa, y las casas, digamos, tienen menor calidad constructiva, no son tan herméticas y claro, todo. y se pierde mucha energía. Esa gente está en una situación límite, las cuales muchos han dejado de pagar las boletas porque no han podido, y ahora están llegando facturas de 20.000, 25.000, 28.000 pesos. Nosotros miramos la factura y le decimos, pero vos venís con arrastre. Sí, porque pagaba 400, después pagué 1.700. Y a propósito de eso, ahora ya no puedo pagar. Una última consulta para hacerle a todos, empezando con Paloma, que es nuestra especialista, que es esta suerte de lotería que estamos viviendo, en donde a mí me pasa que yo tengo una casa parecida a la de mi vecino, consumimos más o menos lo mismo, tenemos misma cantidad de integrantes de familia, y por ahí le viene el doble que a mí. O sea, pasa mucho eso también. Mismo el que vive en 2 ambientes, el del A y al del B le llega una factura que es por ahí el triple. Es medio una lotería, ¿no? Cada mes de ver qué te pasan debajo qué te toca. ¿Por qué pasa eso, Pablo? Te puede pasar por 2 razones. La primera es porque si bien ese mes quizás consumiste lo mismo, anteriormente tu vecino o vos consumían más. Entonces su categoría de usuario es superior, o sea, porque anualmente en el cálculo terminan consumiendo más. Cuando tu categoría es más alta, vos no solo pagás más porque estás consumiendo más, sino porque el valor de la unidad de medida del kilowatt o del metro cúbico de gas que estás consumiendo es más caro. Entonces, de esa manera, vos tenés un promedio mayor y si bien un mes consumís lo mismo, tu unidad de medida es más cara. La otra razón es que también, como se hizo a veces una distribución medio desigual de la tarifa social, y muchas veces no se controló y por ende no llegó a muchos sectores que sí la necesitaban, también es verdad que llegó a sectores que no la necesitaban, por ejemplo. Entonces quizás una vivienda estaba a nombre de una persona jubilada, esa persona se mudó, la vivienda se iba a su nombre, y entonces una casa tiene tarifa social sin necesariamente necesitarla. Claro, hay que ordenar un poquito las cosas, ¿no, Héctor? Y además, el aumento de las tarifas del gas no solo influye cuando uno va a pagar la boleta, influye en 4 formas más. Si uno vive en una casa de departamento, influye cuando pagamos las expensas, que aumentan las expensas. Cuando vamos al supermercado, vamos a pagar más caro los artículos, porque le modifica las estructuras de costo a las industrias y a los comercios y los traslada a los precios. Aumentó el GNC como consecuencia del aumento del gas natural. Y además, la matriz energética argentina, el 65%, se genera a través del gas natural. Es decir, que también aumenta las estructuras de costo de la energía eléctrica. Ahora, cuando venga la próxima recomposición tarifaria en octubre, que va a haber una quita parcial de subsidio, también le van a agregar la inflación del periodo. Y la inflación del periodo estuvo alimentada en buena medida por el aumento del gas, con lo cual vuelve a realimentarse. Claro. Claudia, ¿una reflexión final? ¿Algo que nos como pueda traer algo de final, optimismo? No. Optimismo es difícil. Nos están diciendo cada vez que vamos, tanto Héctor, yo o algunos otros compañeros de las asociaciones, nos dicen, vienen a traer malas noticias. La verdad que es lo que nos toca en este tiempo. Pero como propuesta, nosotros lo que decimos, que en la tarifa social, la supresión del IVA en la tarifa social. Aquellos que tienen tarifa social, que el Estado reconoce que son los sectores muy vulnerables, que necesitan, vulnerables y ya vulnerados, ¿no? Que necesitan una ayuda, un apoyo, a esos sectores suprimir la carga impositiva. La carga impositiva llega al 42 y pico % en provincia de Buenos Aires, llega al 30 y pico % en la ciudad de Buenos Aires. Suprimirle ese 21%, en eso estamos de acuerdo casi todas las asociaciones, sería muy interesante. Y además hay otro último tema que es el más importante. ¿Por qué razón calculamos el millón del BTU a razón de octubre del año próximo $6,80? Cuando en el mundo hoy se está pagando $2,80. Ah, esa es y fácil, ahora, cuando aumenta el petróleo suben los combustibles, cuando baja el petróleo no baja. Eso es una ley argentina, Héctor, me extraña, tantos años. Bueno, pero que ese es el fondo de la cuestión. Increíble. Sí. Ese es el fondo de la cuestión. Seguro. ¿Por qué razones tenemos que pagar el millón del BTU $5,50? Bueno, vamos a una cosa. El doble de lo que está en los Estados Unidos, para la en próxima, el resto de los invitamos países. a Héctor y a Claudio, y Paloma, por supuesto, para hablar del BTU, y como va a llegar el verano, va a subir la tarifa eléctrica y ahí se les va a ocurrir la idea de empezar a pagar la tarifa eléctrica en invierno. Así que todo es cíclico, así que los vamos a volver a invitar seguramente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.